Bueno, comenzando con la entrevista y la primera pregunta, ¿cómo, cuándo y dónde se originó el uniforme de los soldados mexicanos en la batalla del 5 de baño o del 5 de mayo, disculpe, o bueno, de la batalla del 5 de mayo? ¿Cómo, cuándo y dónde se originó estos uniformes? El uniforme de los soldados mexicanos de la batalla del 5 de mayo se originó en el siglo XIX, específicamente en la época del Segundo Imperio Mexicano, que abarcó de 1864 a 1867. El diseño y la confección de los uniformes se realizaron en México bajo la supervisión del gobierno imperial. Siguiendo con la pregunta número 2, ¿cuál es la historia detrás de este uniforme? ¿Qué significado tiene para nuestra historia, la historia de México? El uniforme de los soldados mexicanos de la batalla del 5 de mayo es un símbolo de la resistencia y el patriotismo mexicano. La batalla del 5 de mayo de 1862 fue una victoria importante para México, ya que las fuerzas mexicanas lideradas por el general Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército francés que había invadido el país. Esto es referente a más sobre la historia del uniforme que ha pasado a través de él después de los acontecimientos de la batalla de 5 de mayo. Es cómo ha evolucionado este uniforme a lo largo de los años y también de qué manera ha evolucionado. Bueno, aunque el uniforme original se diseñó en el siglo XIX, ha habido algunas modificaciones y adaptaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, en la actualidad se utilizan materiales más modernos y cómodos para confeccionar los uniformes, pero se mantienen los colores y el diseño originales. Bueno, acá más que nada es como para saber cómo es que conservan el uniforme y qué mantenimiento le dan. Así que, ¿de qué manera se mantiene vivo el uniforme? O sea, ¿qué medidas tienen para conservar este uniforme? O bueno, ¿qué medidas han tomado para la conservación de los uniformes de la batalla del 5 de mayo? Bueno, el uniforme se conserva en un entorno controlado con temperatura y humedad reguladas para evitar su deterioro. Además, se realizan labores de limpieza y restauración periódicas para mantener su integridad. ¿Y cómo es este proceso de conservado para que el uniforme siga en exhibición en el museo? O sea, ¿cómo es el proceso para restaurarlo y conservarlo? Es algo interesante. El proceso de restauración y conservación del uniforme implica una evaluación detallada de su estado para determinar las áreas que requieren atención. Luego se aplican técnicas de conservación especializadas para estabilizar y restaurar el tejido garantizando su preservación para futuras generaciones. ¿Por qué el uniforme es tan importante para nuestra comunidad o bueno, para nuestra cultura? ¿Qué significado tiene para nosotros los mexicanos? Bueno, el uniforme es un símbolo de orgullo nacional y patriotismo. Representa la valentía y la determinación de los soldados mexicanos que lucharon por la independencia de México. ¿Y de qué manera se promueve la educación y la conciencia sobre la importancia que tienen estos uniformes y la importancia que tiene la batalla del 5 de mayo para nuestra historia y nuestra cultura? Bueno, acá en el Museo de los Fuertes de Loreto, pues se promueve la educación y la conciencia sobre estos uniformes y más también de la batalla del 5 de mayo a través de exhibiciones en museos, eventos conmemorativos, además de programas educativos. Se promueve la conciencia y la educación sobre la importancia histórica que tienen los uniformes y también que tiene la batalla del 5 de mayo para la historia mexicana y también para la cultura de México.